Continuamos, saludos y bendiciones para todos y todas y vamos a la clase número 6 de lo que es Cristología y vamos a continuar con el desarrollo de este tema, Cristo como vicario y mediador. Comentábamos aquí, detrás de cámara, que vicario no es sicario y sicario no es vicario, indiscutiblemente, lo antónimo de uno y del otro. Vamos a ver a Cristo como vicario y mediador. A continuación, daremos un breve estudio en relación a lo que es el ser un vicario, qué consiste la obra vicaria y qué es un mediador y cómo fungió Cristo como mediador, vicario. Este término no aparece en las escrituras, por ende no es bíblico, es un término teológico utilizado para describir a Cristo como un sustituto, y de allí se derivó o se deriva lo que se conoce teológicamente como obra vicaria. Antes de entrar en el tópico acerca de qué es un vicario y lo que es una obra vicaria, voy a tratar el tema de Cristo como el postrer Adán. El término postrer indica uno semejante al primero, siendo el segundo y a su vez el último, sin posibilidad de que haya un tercero. Este es el término que utilizó el apóstol Pablo en la carta que escribe a los romanos y la primera carta a los corintios. Vamos al texto. Dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El término alma viviente tiene que ver con alguien que tiene vida. La vida que tiene, otro se la dio y él no se la puede transferir a nadie. Eso es alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante, alguien que tiene vida. La vida que tiene es propia y él se la puede transferir a quien él quiera. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, hablando de Adán. Luego lo espiritual, hablando de Jesús. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, hablando de Jesús, es del cielo. ¿Cuál? El terrenal, tal es también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, animal Adán, traeremos también la imagen del celestial. Es decir, la imagen terrenal de Adán está en nosotros, somos el reflejo de, pero también en nosotros tenemos la imagen ahora del celestial, los que estamos en Cristo Jesús. Los que no están en Cristo Jesús siguen teniendo solamente la imagen de el Adán, hombre natural terrenal. Eso está en 1 Corintios 15, 45 y 49. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado las muertes, así la muerte o las muertes pasaron a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa, oído, de un solo
pecado. El juicio vino a causa de ¿cuántos pecados? Uno solo. ¿Cuál es ese pecado? La incredulidad. La incredulidad. Adán dejó de creer en el pacto que Dios hizo y por causa de haber dejado de creer, dejó de ser creyente y pasó a ser incrédulo. Por esa razón, ese pecado espiritual es el que nos desgració la vida. Gracias damos a Dios por nuestro sumo pontífice, por nuestro vicario. Según Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Le agregamos en Adán. ¿Por qué ha sido condenado? Por no creer. Entonces, un solo pecado nos llevaba rumbo al infierno, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres, por supuesto a los que creen, la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno o por la fe de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cómo hemos sido constituidos nosotros? Justos por la ley. Pero la ley, se introdujo para que el pecado abundara, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine reine por la justicia, para vida, oído, eterna. ¿Para vida qué? Eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Eso está en Romanos 5, 12 al 21. Me llama la atención el texto al final donde dice, para que la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, lamentablemente, la mayoría de nuestros líderes, por desconocer esta verdad, le dan mucho auge, mucha prioridad, mucha gloria al pecado y a los pecados. Y la vida eterna la están negando. Te motivo que vayas a la Biblia y busques en el libro de Juan, nada más en el libro de Juan. Y yo le voy a pedir a todos los que están aquí que le recuerden a ellos cuántas veces consiguieron la palabra vida eterna ustedes en la Biblia. ¿Alguien podría decir algo? ¿Cuántas veces fue que ustedes consiguieron, la palabra vida eterna en el libro de Juan? Nada más Juan. 117. La palabra vida eterna. 20 y algo, 27 por ahí. Es decir, más de 20 veces la palabra vida eterna está en el libro de Juan, solamente el libro de Juan. Y acá Pablo por el Espíritu dice que así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pensamiento de Pablo, cuando menciona a Jesús como el postrer Adán, en forma recíproca o bilateral, estriba en que todo lo que Jesús, en calidad de hombre, logró hacer, Adán estaba en la posibilidad de hacerlo. Así Adán, en su humanidad, a causa de su obediencia, en forma oportuna, cuando fue seducido, emitiera condenación a Satanás, enviándolo
en este caso a condenación, porque el diablo no va para el infierno, a causa de su obediencia. Es decir, te lo pongo así más clarito. Le pregunté un día al maestro, maestro, ¿qué hubiese pasado si Adán, Eva, ok, cayó, le trae la oferta y Adán, en vez de recibir y comer también, enredarse en el enredo de Eva, no recibe, no come del fruto? ¿Que hubiese pasado? Bueno, sencillo, Octaviano. Con esa actitud, con esa acción, Adán hubiese redimido a Eva de ese error, de ese pecado, y hubiese condenado al diablo para siempre, y estuviéramos viviendo ¿a dónde? En el paraíso. Es decir, la tierra fuera un completo paraíso. El detalle está que Adán pudo hacerlo, pero no lo hizo. Gracias a Dios por Cristo Jesús, que sí lo hizo, y que venía con las mismas posibilidades, con las mismas debilidades, pero con una acción definida, específica, a darnos esa victoria, y por esa razón es nuestro vicario. Por esa razón es nuestro gran sumo pontífice, por su acción. Entonces, Adán hubiese podido ser el vicario de Eva y hubiese matado para siempre la posibilidad del diablo haberse posicionado como se posicionó. Ahora, el otro acto recíproco en semejanza a Jesús, como el postrer Adán, es que Adán era un ser mortal e inmortal. Mortal porque podía morir, inmortal porque no estaba sujeto a la muerte. Si Adán no hubiera cedido a la tentación, por su obediencia hubiera pasado del estado de inmortalidad al estado de inmortalidad eterna, quitándose la posibilidad de morir a causa del pecado, restándole a Satanás el derecho de volver a tentar a Adán a causa de su eterna inmortalidad. Pero Adán cedió a la tentación y pasó de un estado de inmortalidad a mortalidad, estando sujeto a la muerte. Si Jesús hubiera cedido a la tentación, hubiera llevado al hombre a un estado de inmortalidad eterna, restándose la posibilidad al hombre de ser redimido. El estado probatorio por el cual Adán pasó en el huerto del Edén a causa de su obediencia le daba la posibilidad de pasar del estado de inmortalidad al estado de inmortalidad eterna por su desobediencia. Por su desobediencia pasó del estado de inmortalidad al estado de inmortalidad, estando sujeto a la muerte. Esto es la muerte espiritual y la muerte física, que lo agarró más adelantico. Ahora hablemos tuyo y hablemos mío. Nosotros ahora estamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Nosotros, ¿en qué posición estamos frente a la mortalidad y a la inmortalidad? Estamos en un estado de inmortalidad. Es decir, escuché, en la misma posición que está Cristo ahora, está usted y estoy yo. Amén. Cuando nosotros veamos la materia de escatología, dice el texto que cuando Cristo descienda hasta las nubes del aire y nos llame, dice que esto corruptible será vestido de incorrupción. ¿De qué área está hablando de nosotros? Acuérdense que nosotros somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo, una tricotomía. ¿Sí? ¿Qué es lo corruptible de nosotros? Tiene que ver con la manifestación. ¿Qué es lo mortal de nosotros? El cuerpo. Ok, si Pablo me habla de lo mortal de nosotros, que es el cuerpo, que es la carne, y me habla de lo incorruptible de nosotros, ¿de qué me está hablando? ¿Del alma o del espíritu? ¿Por qué Pablo no me habla del espíritu? Es decir, Pablo me habla de dos cosas. ¿Por qué no me habla de tres ahí? Porque estamos completos del espíritu.
Colosenses 2:10 dice que en Cristo Jesús estamos completos, hablando del Espíritu. Pero en el alma tenemos que estar Santificados. generando, produciendo y santificándonos constantemente. Ahí estamos siendo procesados cada día. Entonces, cuando Pablo dice esto corruptible se ha vestido de incorrupción, estamos hablando de una transformación total y completa del alma. Y esto mortal se ha vestido de inmortalidad, estamos hablando del cuerpo. ¿Por qué Pablo no me dijo nada del espíritu? Porque el espíritu suyo y el mío están en la misma posición de Cristo ya. Inmortal. Es decir, su espíritu ya es inmortal. Amén. Tiene los mismos genes de Jesús. ¿Cristo Jesús puede volver a morir? No. ¿Por qué razón? ¿Por qué causa? Sencillo, hermano. Porque lo que le dio derecho a la muerte para matar a Jesús espiritualmente y lo que le dio derecho a la muerte para matar a Jesús físicamente fue el pecado. Y como el pecado lo deshizo, lo pulverizó, lo aniquiló, lo estirpó, para efectos de él, el pecado no existe. Para efectos de su cuerpo, que es usted y soy yo, tampoco existe. No hay aguijón. Es decir, usted en el área espiritual es inmortal. Si no lo sabía, entérese. Es un regalo que le dieron. Eso no es por sus ayunos, eso no es por los pactos que usted hizo, eso no es por las ofrendas, eso no es porque la suegra suya es evangélica o el esposo suyo es evangélico, no es por la gracia de Dios, porque tenemos un vicario. Amén. ¿Sí? Porque tenemos un sumo pontífice, un sumo sacerdote. Todas esas posiciones son de Cristo. Lo que hizo posible que Dios sacara al hombre del estado de mortalidad es que el hombre pecó en el tiempo. Gracias a Dios porque vivimos en el tiempo, porque si fuéramos del tiempo Cairo, tuviéramos frito todito. Gracias a Dios que somos del tiempo crono. Caso contrario al diablo que pecó en la eternidad, en el tiempo Cairo. Es por esta causa que Dios sacó al hombre del huerto para evitar que comiera del árbol de la vida y viviera eternamente condenado, sin posibilidad de regeneración. Si el hombre come del árbol de la vida, se hubiera dado la degeneración absoluta para muerte. Y como resultado, el hombre estuviera en la tierra muerto en vida. ¿Sabe usted que en la tierra solamente tenemos vida los que estamos en Cristo Jesús? Amén. Solamente los que estamos en Cristo Jesús podemos decir yo vivo. Los demás que andan por ahí, que comen, se visten, ellos existen, pero no tienen vida. Son zombies. Pudiéramos decirle zombies. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es decir, pero para siempre en la condición o en el estado de pecado que estaba. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3, 22 y 24. En el caso de Jesús, como el postrer Adán, por igual, era mortal e inmortal. Jesús, por ser mortal, por causa del estado de pecado que Dios puso sobre él en la cruz, murió tanto física como espiritualmente, pero por causa de su obediencia al cumplimiento de la ley y los mandamientos de Dios, fue justificado y vivificado en el Espíritu, resucitando de entre los muertos, pasando al estado de inmortalidad eterna, condenando al diablo y destinándolo
para el lago que arde con fuego y azufre. Porque el diablo no va ni siquiera de visita al infierno, va para el lago que arde con fuego y azufre. Por causa de lo que Jesús hizo en su obediencia, como el postrer Adán, todos los que creen en él por fe en la gracia de Dios, se les concede el estado de inmortalidad eterna, pasando a gozar de dicho estado en forma integral y absoluta cuando venga la resurrección, aunado al traslado de la iglesia. La obra vicaria define un acto realizado o sufrido en favor de otro para que los beneficios del acto se transfieran al beneficiado. Obra vicaria es el acto realizado o sufrido a favor de otro para que los beneficios del acto se transfieran al beneficiado. El término vicario indica una sustitución. Se dice de alguien que ocupa el lugar dejando de ser beneficiado para que otro sea beneficiado. Cristo murió no solamente a favor nuestro, sino en lugar nuestro. Él fue hecho maldición por nosotros para que nosotros fuésemos hechos bendición por él. Romanos 5, 6 y 8, Gálatas 3, 13. El término vicario está en contraste al sicario. El vicario entrega la vida. Amén. El sicario la quita. Jesús manifestó ser el vicario de Dios. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10, 14. El término vicario tiene que ver y está aplicable a un mediador. Mediador del griego mesites, uno que va entre. Se usa en el Nuevo Testamento y se aplica a uno que media entre dos partes con vista a conseguir paz. Nótese, con vista a conseguir paz, no esclavos. Con vista a conseguir unión entre ambas partes. El término mediador es aplicable a aquel que posee la naturaleza y propiedad de aquel antes quien actúa, Dios, y que asimismo participa de la naturaleza de aquellos en favor de los que actúa, el hombre. Para ser un mediador ante Dios a favor del hombre, debía poseer la deidad en conjunto con la humanidad, porque sólo así podría abarcar las demandas del uno y las necesidades del otro. Además, las demandas y las necesidades podían hallar su satisfacción solo en aquel que, siendo sin pecado, se ofreciera a sí mismo como sacrificio en favor de los pecadores, llevando el pecado de ellos. Estas demandas solo se dieron en un ser llamado teológicamente con el teantropos, Dios hombre, manifestado en la persona de Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera a Timoteo 2:5. Por cumplir Jesús el papel de mediador, mesites en la cruz, se llevó a cabo lo que se conoce teológicamente como el misterio del cambio. En 2 a Corintios 5:21 se declara este término: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia
de Dios en él. El término pecado que aparece en el pasaje gramaticalmente es un sustantivo que presenta el pecado como estado. Oiga el asunto, como estado. No es un verbo que denomina el pecado como obras. Jesús no hizo pecado. Jesús no hizo pecado. Dios lo hizo pecado. El pecado que entró en Jesús se dio por imputación y por amputación. En esto está la diferencia con el pecado de Adán, que entró por obras. Esto indica que el pecado que Dios puso en Jesús no lo hizo un pecador, lo hizo el pecado de la humanidad. Por esta causa, Dios nos juzgó en la cruz a un hombre pecador. Dios juzgó a un hombre cargado de pecado, haciendo juicio sobre él mismo pecado. Por lo consiguiente, Dios no trató, escuche lo que viene, a Jesús como un pecador, sino como el pecado mismo y como el germen del pecado, pasando a ser una maldición, muriendo como un maldito. Segunda a Corintios 5:21. Yo no sé si esto a usted le entra en la cabeza, pero a mí se me iluminó una verdad en estos días sobre esto. Es decir, ¿cómo se debe tratar, según la Biblia, a un pecador? Considerándote como a ti mismo. No sea que un día tú caigas y estés pegando el grito de misericordia, que tengan compasión de ti. Así se tratan los pecadores, con compasión, con misericordia. ¿Por qué Dios no trató a Jesús con compasión y con misericordia en la cruz? Porque no lo veía como un pecador, lo veía como el pecado mismo. ¿Y cómo se trata el pecado? Aniquilar. ¿A qué vino Jesús? A deshacer. A deshacer las obras del diablo. ¿Cuál tenía que ser la acción de Dios cuando el pecado estaba encaramado sobre Jesús? Y Dios tenía la oportunidad única en su mano de acabar con el pecado. De hecho dice, molido fue. Molido, aplastado. ¿Sí? Entonces, Dios no pudo actuar sobre Jesús con compasión ni misericordia, porque Dios no estaba viendo A su hijo. Dios estaba viendo era el pecado. Aborrecido. Entonces, por esa razón, aunque el ser que estaba en la cruz clamaba y decía, Elí, Elí, lama sabactani, a otros ayudaste, a otros le respondiste, otros esperaron en ti y tú los auxiliaste, pero tú eres santo. Es decir, en todo lo que estás haciendo, no estás pecando, Padre. En todo lo que estás haciendo, no está fallando Dios. En todo lo que estás haciendo, estás siendo justo, estás siendo correcto. Wow. No vio al teantropo. Dios estaba viendo y estaba ensañado, era sobre el pecado. Y el objetivo era hacer lo que hizo. Acabar la ira. Acabar al pecado. El detalle es que el pecado estaba encaramado en Jesús. Y todo lo que estaba haciendo Dios sobre el pecado, lo estaba sufriendo Jesús. Propiciatorio. Pero lo hacía por amor a quién. A mí. A yo, dijo el campesino. Esa era la tapa del arca. Lo hacía por amor a nosotros. ¿Lo logró? Lo lograron. Sí. El Espíritu Santo cargó a Jesús con el pecado. Dios, como ser justo, hizo todo lo que tuvo que hacer en justicia sobre el pecado. Y Jesús, como el cordero, callado la boca, le dio la llave y la botó y aguantó en silencio. Amén. Todo lo que clamó no le fue respondido, no iba a ser respondido. Él tenía que clamar, no tenía y no iba a haber respuesta, porque él estaba actuando en fe y Dios también estaba actuando en fe. Y los ojos de ambos, ¿de quién? De Jehová. Los ojos de Jesús y los ojos del Espíritu Santo estaban del otro lado de la cruz.
después de que destruyeran el pecado. Después de destruir el pecado, entonces iba a haber gloria, que es lo que hoy en día tenemos. Entonces, entender estas verdades, entender por qué Dios no actuó con compasión, es entender que Dios sobre el pecado tenía que actuar sin compasión, sin clemencia, sin misericordia, pero sobre Jesús sí tenía que hacerlo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieren morir y lo colgaren en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios, oído, maldito por Dios es el colgado. En este caso, Jesucristo fue maldito por Dios. Deuteronomio 21, 22 y 23. ¿Cómo en la cruz se dio el misterio del cambio? Y él fue el mediador, mesite, mi sustituto, de la misma manera y con la misma fuerza, propiedad y autoridad que Dios imputó el pecado sobre Jesús, oído, imputó la justicia, que esta es la otra, sobre mí. Cristo se llevó mi estado de pecado, amén. Amén. Cristo se llevó nuestro estado de pecado, amén. Amén. Pero Dios me dio su estado de justicia, que esto es lo más bello del caso. Amén. Y eso debemos de creerlo. Dios me dio su estado de justicia, segunda a Corintios 5:21. De la misma manera, como Dios vio a Jesús como el germen del pecado, me ve a mí como la justicia misma. De la misma manera, como Dios puso el pecado en Jesús y lo declaró culpable, puso sobre mí su justicia y me declaró justo e inocente. Amén, amén, digo yo, aunque sea yo mismo. Acción. Voy otra vez, escucha esto, que esto ya estamos cerrando aquí, pero esto está muy bueno. De la misma manera, como Dios vio a Jesús como el germen del pecado y descargó toda su ira sobre él, me ve a mí como la justicia misma. ¿Sí? De la misma forma como Dios puso el pecado en Jesús y lo declaró culpable, puso sobre mí su justicia y me declaró justo e inocente. Acción. De tu absolución. Como está escrito, busque a donde está escrito: no hay justo ni aun uno, sí, antes de la cruz. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en él, para que todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios antes de la cruz, siendo justificados después de la cruz gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto Pascua en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. ¿Usted de la fe o de la ley? De la fe. Ajá. De la fe de Jesús. Romanos 3, 10 y 25. Para mayor comprensión
de lo que es un mesite que llevó a cabo el misterio del cambio, voy a analizar lo que es un acto de remisión. Y eso lo vamos a ver muy pronto en nuestra próxima hora de clase. Bendiciones.